Buenas, soy Axel Liera. Yo la reacción al capítulo número 2 de Shiunji no Kodomotachi, o mejor conocido como Los hijos de la familia Shiunji. Y bueno, en el episodio anterior conocimos pues a estos peculiares hermanos y vimos cómo pues era prácticamente su convivencia, aparentemente proveniendo pues de una familia pues bastante prestigiosa y con bastante dinero. Vemos como pues las hermosas hermanas pues son obviamente pues alabadas por todos los que les rodean, y viendo como pues los hermanos pues tienen que lidiar justamente pues ser hermanos pues de las bellezas, o sea que todo el mundo idolatra, especialmente por parte de nuestro protagonista, el queridísimo Arata, o sea que termina encontrando pues un poco de conflicto pues el ser aparentemente parte de esta familia y aparentemente, o sea, teniendo también problemas pues para relacionarse, o sea, con otras chicas, eh, justamente aparentemente por cierto trauma de el pasado, así que pues interesante ver qué es lo que pasa pues por ahí, viendo cómo pues él termina teniendo un crush que lamentablemente no parece pues ser correspondido, y mientras pues él lidia con sus problemas y se va relacionando pues ahí con su familia y tal, vemos como pues tras cierto cumpleaños de la hermanita pues más jovencita, vemos como pues el padre decide revelarles un queridísimo secreto, y es que realmente pues todos pues han sido adoptados, aparentemente a excepción pues de dos mellizos y tal, los cuales pues son los únicos que pues sí terminan teniendo ahí una cierta correlación sanguínea. Obviamente esta revelación pues termina ahí impactando a toda la familia, pues obviamente sintiéndose pues un poquito extraños, o sea, de haber descubierto pues esta verdad, pero aún así pues obviamente siendo pues ahí una familia y sin importar realmente pues los lazos de sangre, ellos pues ya han convivido pues bastante bien, o sea, como pues para que toda esta concepción, o sea, que ellos pues ya tenían, o sea, de su hermandad, se termine pues evaporando pues o sea, de la noche a la mañana. De no ser porque parece que ya desde antes una de las hermanas parecía pues tener ahí cierto interés en nuestro protagonista, y ahora aprovechando esta verdad parece pues que termina jugando sus cartas pues para acercarse a nuestro protagonista. Así que vamos a ver cómo pues termina desarrollándose esta historia. Les digo, o sea, apenas pues está comenzando, apenas están asimilando pues ahí la información, y bueno, es momento de ver pues cómo terminan también respondiendo interactuando pues los demás hermanos, y ver cómo pues responde Arata ante el acercamiento pues de su hermanita menor. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, otro episodio muy interesante donde vemos como pues el pobre Arata no termina dejando de ser asaltado por sus queridísimas hermanas, viendo como pues al final tiene este encontronazo pues con nuestra querida Kotone, viendo como pues ahora obviamente pues al haber descubierto la verdad termina pues exponiendo aún más sus sentimientos por el queridísimo Arata, aunque al final bueno, vemos como pues este le termina rechazando pues aún obviamente pues seguirla viendo como pues su queridísima hermana menor. Aparte interesante, bueno, gracias a esta Aokayashon terminamos descubriendo pues lo que terminó justamente pues pasando entre tanto con Arata en ese momento, o sea que mencionan pues el incidente con Kotone. Y es que efectivamente parece que nuestra muchacha ya desde antes pues tenía sentimientos por su queridísimo Onishen, y terminó confesándosele pues en algún momento. Y aunque Arata le terminó rechazando, parece que las cosas pues se terminaron pues llegando a poner un poquillo intensas, hasta que al final pues Arata la típica pues y clásica caída pues sobre la
chica, que vemos como pues las hermanas terminaron entre comillas malinterpretando, aunque aquí Oka pues nos hace ver, o sea, que realmente, o sea, entienden que algo debió haber pasado y tal, y pues simplemente lo andan jodiendo, pues como buenas hermanas que terminan siendo un clásico. Em, pero bueno, como les digo, me parece interesante aquí, o sea, lo que intentan pues plantear con Cotone precisamente este hecho, o sea, muy cierto y tal, de que a veces, cuando uno pues es joven y tal, termina pues desarrollando cierto cariño, como os digo, o sea, tanto a padres o incluso pues a hermanos. Pero esto no significa, o sea, que sea pues un cariño per se romántico como tal, sino simplemente pues un apego, así o sea, son sentimientos pues de verdad, de cariño, de amor y tal, pero para nada pues resultan ser románticos. Y aquí es la idea que terminan planteando, que esto es posiblemente lo que termina sucediendo con Cotone. Y aunque se terminan repitiendo pues esto mismo y tal, vemos como pues la pobre Cotone se encuentra obviamente todavía confundida porque no sabe entonces en qué momento se podría llegar a considerar pues sus sentimientos ahora sí de verdad. Y me da mucha penita y tal, o sea, por eso les digo, o sea, necesito un poco de más contexto, o sea, con respecto al por qué ella siente pues interés en este Arata y tal. Ya vemos que es un buen hermano mayor y tal, y siempre pues está apoyando a sus hermanas, pero le digo, esto es algo bastante general, o sea, para todas las hermanas y tal, así que sí me gustaría ver ahí un contexto pues más profundo de el por qué probablemente Cotone termine viendo pues de esa manera a Arata. Les digo, ya independientemente de sus sentimientos, pues sean románticos de verdad o simplemente pues una admiración a su querido Onishan. Pero en fin, también les digo, me sienta mal por la pobre chica, o sea, porque es desmeritar realmente ahí sus sentimientos, si es que realmente pues son de verdad, simplemente pues ahí tapándolos, como pues algo ahí de que, ya se te va a pasar y tal, o sea, porque es duro, o sea, en ese momento, o sea, aunque pudiera llegar a ser algo de verdad y tal, o sea, es duro en ese momento, pues para la persona, o sea, que está sintiendo, pues, esos sentimientos. Y me da mucha más pena, o sea, cuando termina mencionando esto, o sea, de que obviamente ella se siente, pues, un poquito mal, o sea, por terminar sintiendo lo que termina sintiendo. Y digamos que al menos esta revelación, o sea, de que no son hermanos, termina pues siendo una carga menos, o sea, para la pobre chica, porque imagínense, o sea, que todavía pues continuara esta idea de que pues realmente son hermanos, sería una carga mucho más grande, o sea, para la pobre. Ya después de esto, vemos cómo pues nuestro querido Arata termina encontrándose con nada más y nada menos que la queridísima Seija en su habitación, quien vemos como pues rápidamente también le termina asaltando de una manera pues bastante provocativa, aunque afortunadamente pues Arata logra mantener ahí la cordura, y aquí pues nos revela la misma chica de que todo pues esto básicamente pues era una prueba para nuestro querido muchacho, si es que realmente pues era capaz pues de o sea, soportar sus impulsos. Aquí nos termina mencionando pues un discurso de por qué el incesto, bla bla bla, y cómo pues esto podría llegar a terminar, o sea, continuando pues estas incidencias, especialmente como les digo, o sea, por parte de Cotone, y simplemente pues quería corroborar, o sea, que este Arata no sucumbiría en algún momento pues ante estas mismas. Eh, Curiosa manera, la verdad, de querer y comprobar estas situaciones y tal. Mm, no me gustó, la verdad, la escena, o sea, hay que ser sinceros, o sea, me está gustando la historia, o sea, en general, pero esta escena sí, en particular, no me gustó cómo la plantearon y tal, porque se siente forzado. Esta parte sí se siente un poquito forzada, la verdad, como les digo, o sea, antes de pensar en el hecho de que, wow, ahora podemos casarnos y tal, o tener relaciones entre hermanos y tal. Antes de llegar a pensar en ese tipo de situaciones, les digo, o sea, lo primero que a uno se le ocurriría es pensar justamente pues en quiénes.
vendrían siendo nuestros, o sea, los verdaderos padres biológicos de cada uno. O sea, creo que la mente de uno, quiero pensar, o sea, que estaría más llena, o sea, de ese tipo de pensamiento, o sea, que realmente pensar en que voy a tirarme a, a mi hermana, pero bueno, por eso les digo, o sea, por eso la escena me parece pues ahí bastante antinatural, especialmente, o sea, por las acciones, o sea, de esta Seija y abalanzándose, o sea, contra su propio hermano y terminar sacando este discurso, o sea, que viene por, o sea, podríamos decir casi de la nada y tal que yo te entiendo, o sea, que el personaje es este personaje pues ahí metódico, lógico, o sea, que esté ahí meditando pues ahí las cosas y situaciones, o sea, eso te lo entiendo bien y tal, o sea, pero que directamente se vaya a la temática, o sea, de las relaciones pues ahí entre hermanos y les digo, o sea, descuadró un poco la verdad. Pero bueno. Y como ella menciona, o sea, realmente el mayor problema, o sea, de las relaciones incestuosas no es el hecho de la relación de hermanos per se. Les digo, la razón, o sea, porque esto está bastante mal visto, o sea, como humanidad y tal, es por el hecho, o sea, de los problemas justamente biológicos y genéticos, o sea, que esto termina generando, o sea, porque, o sea, los que sabrán de este tipo de cosas, o sea, para generar un hijo sano y una progenie pues más saludable, o sea, como mencionan aquí, es necesario, o sea, que haya la mayor cantidad de combinación de genes posibles. ¿Y qué es lo que pasa, o sea, con los hermanos y tal? O sea, que los genes de estos mismos pues son muy similares. Por eso está la idea de esto de las pruebas de ADN y tal, para poder ahí, eh, o sea, relacionar, o sea, si hay algún parentesco o no. Y el hecho, como les digo, o sea, como no hay esa variabilidad genética al momento pues de las relaciones ahí entre hermanos y tal, o sea, puede que en la primera generación, o sea, no termine pasando pues mucho, inclusive, o sea, no terminar pasando nada, pero si esto a la larga, o sea, les digo, se termina perpetuando, o sea, al haber cada vez menos y menos variabilidad genética, es donde termina pues apareciendo pues los problemas genéticos, como digo. O sea, por ejemplo, si uno, digamos, o sea, para ponerlo simple, si uno pues tiene ahí el gen o sea, que te hace propenso a la diabetes. O sea, la variabilidad genética hace, o sea, que ese gen, o sea, al haber más combinaciones de genes y tal, o sea, ese gen, o sea, pase pues probablemente a pasar a estar inactivo, a no presentarse como tal y cuál. Pero ¿cuál es el problema? O sea, si ese gen, o sea, que heredaste de tus padres, también lo termina teniendo tu hermano y tal, obviamente, como les digo, o sea, al tenerlo tú y al tenerlo tu hermano y tal, es mayor la probabilidad, o sea, de que termines desarrollando, digo, esa enfermedad. Y a la par, o sea, probablemente si logras, o sea, si el hijo, o sea, logra tener suerte y no presentar el gen, aún lo va a tener ahí de manera recesiva y este va a pasar a la siguiente generación que, les digo, si siguen perpetuando pues esta situación y tal, entre hermanos al final ese gen se va a terminar ahí eh, manifestando. Les digo, esto es un ejemplo bastante burdo y bastante simple, o sea, de todo este tema, porque obviamente es más complejo y tal, pero para más o menos se entienda el porqué del problema, o sea, de las relaciones incestuosas. Le digo, es el único problema realmente, o sea, que hay en todo esto y tal, porque como digo, o sea, ya independientemente de eso y en otras cuestiones, eh, ya realmente, o sea, lo demás pues no llega a importar realmente, o sea, siempre y cuando, o sea, el amor, o sea, que haya pues entre esa pareja y tal, o sea, sea realmente de verdad. Habrá gente que se pondrá ahí un poquito pues más moralista o más ética en otro sentido de que no, ¿cómo puedes decir eso? Pero si son hermanos y tal, y cuál. Eh, pero es que las cosas realmente son así, o sea, soy una persona, o sea, con una mentalidad un poquito más centrada en la lógica y les digo, o sea, al menos en mi lógica y tal, digo, en general, o sea, el amor es bastante libre.
Pero bueno, le digo, no estoy aquí pues para terminar ahí exponiendo una idea ni forzar tampoco pues a nadie a, no, tienes que casarte con tu hermano, nada. Tampoco estamos aquí para tal ni cual. Pero, en fin, bastante bien, la verdad, le digo, hasta el momento pues todo lo planteado pues en esta historia y tal, les digo, excepto pues por esa parte, o sea, como que muy metida a calzador, o sea, el hecho de la conversación pues con esta Seija. Aunque al final de esta conversación, bueno, ella menciona, o sea, que realmente pues no siente ninguna atracción, o sea, por este Arata y tal, pero pareciera ser de que ella, pues, por alguna razón le termina preocupando que pueda llegar a terminar, pues, pasando algo. Y el problema no precisamente teme que sea por parte de este mismo Arata, sino al menos por lo que entiendo y veo en la escena, más bien por parte pues de ella misma. Así que interesante también ver un poquito, les digo, apenas estamos comenzando, todavía no tenemos mucho de los pensamientos pues de cada una de estas chicas, ni digamos trasfondos profundos, o sea, de cada una de estas chicas pues con el mismísimo Arata. Ya después de esto vemos como pues Arata termina pasando pues un poco de tiempo pues con otra de sus queridísimas hermanas, nada más y nada menos que la queridísima Minami, nuestra chica deportista, que hay que decir que sí, sin lugar a dudas es mi menos favorita de las hermanas, la verdad. O sea, de momento mi top vendría siendo Cotone. O sea, me ha agradado, Cotono, perdón. Cotono, la verdad es que me ha gustado bastante, es bastante dulce, bastante tierna, o sea, que sea bastante, la que sea más directa y tal, la verdad es que me agrada bastante. Creo que le seguiría Banry, bastante mona, la verdad. Y luego Ouka. Ouka, luego Seija y sí, al último quedaría pues la queridísima Minami, quien vemos como pues o sea, para hacerla una chica, o sea, que vemos que es la clásica deportista, o sea, medio torpe y tal, está bastante centrada ahí en las cuestiones. Vemos como pues ella tiene bastante claro de que, bueno, sí, no somos hermanos, pero, o sea, para ella pues no termina siendo o sea, esto algo realmente por lo que terminar preocupándose. Aquí ella lo que valora pues es precisamente ese tiempo de convivencia pues que han llevado justamente juntos. Y vemos cómo pues sigue ahí tratando a nuestro querido Arata, o sea, como pues su hermano mayor. Vemos cómo pues al final este Arata y ella pues se han terminado llevando pues bastante bien. Bueno, aquí te la presentan como una chica, o sea, con la que o sea, con la que Arata fácilmente pues termina relacionándose, obviamente, o sea, porque a diferencia de las otras hermanas, digamos, o sea que pues no es al no ser digamos una persona, o sea que termine pensando mucho las cosas y tal, o sea, como pues las demás hermanas, es como que es la más fácil, pues realmente con la que llevarse y pues simplemente, les digo, o sea, divertirse y pasar el rato. Y tiene bastante sentido, la verdad, o sea, que pues Arata se sienta más cómodo, o sea, con esta chica, especialmente porque es la única que no he intentado saltarlo de ninguna manera. Eh, y vemos como pues al final, bueno, nuestra chica obviamente pues tiene problemas ahí con los exámenes y tal. Arata como buen hermano mayor, vemos como pues intenta ayudarla y tal, pero digamos que es más complicado, o sea, de lo que parece. Esta chica, o sea, se termina pues dando cuenta ahí de los problemas también de Arata, o sea, con los problemas románticos pues de nuestro querido protagonista y vemos cómo pues le termina apoyando mencionándole, o sea, como pues él tiene pues ahí sus buenos puntos buenos y que no debería pues sentirse pues ahí un poquito inferior simplemente, o sea, porque pues su crush lamentablemente pues no, bueno, ya tiene pues otra pareja. Así que bastante bonito, le digo, al menos en relación de hermandad me gusta la relación de Minami junto con nuestro querido muchacho. Y vemos que a pesar de todo la relación pues en esta familia pues sigue manteniéndose bastante bien, ya que vemos como pues al final esta Minami, o sea, se termina disculpando con Oka, intentando pues ahí hacer las paces por lo sucedido
o sea, con los auriculares estos, y vemos como pues Oka al final termina aceptando de manera pues bastante positiva estas disculpas, incluso pues ahí ya regalándole prácticamente pues los audífonos a esta misma, y mostrándonos como pues la familia está más unida que nunca. De la manera bonita, me refiero. Bueno, la otra también es bonita, pero ustedes me entienden al punto. Bastante bien les digo, la historia al menos de momento va progresando de manera interesante, la verdad. Les digo, espero, o sea, lo único que espero es que profundicen mucho la relación de Arata, o sea, con las hermanas. Y más que nada, o sea, porque les digo, o sea, necesito una buena justificación, o sea, por qué cada una de las hermanas terminaría enamorándose de nuestro protagonista, como pues prácticamente el ending nos termina ahí mostrando un poquitín. Pero en fin. También, antes de que se me olvide, y ya se me estaba olvidando, un asunto interesante y tal es Banri. Porque ya en el capítulo anterior nos mostraron, o sea, que Banri parece recordar, o sea, recordemos que le hacen una pregunta a esta Banri, ya no me acuerdo exactamente, o sea, qué pregunta le terminan haciendo, pero en ese momento vemos que Banri termina recordando algo, pero se lo termina quedando callado. Y aquí, curiosamente, vemos cómo pues ahora Banri termina confrontando a su padre con respecto a algo. Así que me intriga ver, o sea, si hay algún otro secreto ahí más profundo, o sea, del cual no nos hemos enterado y que pues llegue a ser importante pues para más adelante. La verdad es que pues sería interesante terminar también llegando pues a terminar ver eso. Pero bueno, de momento pues todavía termina quedando como una incógnita. Ahora, ya hablando un poquito pues de el ending, está bastante chulo la verdad, me gusta ahí como pues te van mostrando a cada una de las hermanitas y tal, bastante monas. Eh, cada uno, o sea, mostrando pues obviamente ahí su queridísimo interés en nuestro protagonista y bueno, cantando pues ahí un poquillo también de por medio, mostrándolas ahí un poquito sonrojadas, se ven bastante monas, la verdad. La canción, como les digo, está bastante bien, tiene pues ahí su enfoque y tal, aunque no sé, o sea, tendría que escucharla más veces, pero al menos de primera instancia, o sea, sí me suena, o sea, como un ending, bastante ending, la verdad, pues para esta historia y tal. Así que creo que de momento le terminaré dejando sus 3 estrellas de 5. Les digo, no me parece un mal ending, pero sí como que, no sé, le termina faltando ahí un poquito de explosión, o sea, para terminar ahí siendo un ending en condiciones. Así que bueno, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.